Vamos a hacer unas observaciones sobre estos dos teoremas y cómo se articulan para ser usados en lo que viene. Acá te los puse en un recuadro. Acá está el TBI y acá está el TBM. Dos teoremas para estudiar características de una función. El primero, el TBI, que lo enunciamos recién. Si una función es continua en un cerrado, entonces para cualquier valor W intermedio, por favor, les pido un segundito. Por favor, ¿puede ser? Gracias. Entonces empezamos de nuevo. Dos teoremas para estudiar una característica fundamental de las funciones. Primer teorema, teorema de valor intermedio. Si una función es continua en un cerrado, para cualquier W entre f de A y f de B, seguro que la función en algún momento vale W, en algún valor de C entre A y B. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para el siguiente corolario. La única manera en que una función puede cambiar de signo es pasando por cero o siendo discontinua. Si vos querés saber estudiar el signo de una función, estudia dónde vale cero y dónde es discontinua, y con eso ya sabrás el signo en todo el dominio de la función. ¿Sí? Vamos a verlo en un ejemplo que va a hacer ahora Juan. Segundo teorema, el teorema de valor medio. Otro teorema, no me lo confundo con el de valor intermedio. De valor medio me dice que yo tengo una función continua en un cerrado y derivable en el abierto correspondiente. Siempre en algún momento habrá un valor, en algún valor de C del dominio AB, la derivada valdrá igual al cociente incremental, a la variación media. ¿Para qué lo usamos? Lo vamos a usar para responder esta pregunta. Si tengo una función que cumple las hipótesis del teorema de valor medio y resulta que en el intervalo AB abierto la derivada siempre es positiva, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué? Veámoslo. ¿Por qué podemos decir es así? ¿Por qué podemos decir que la función crece? Vamos a aplicarle el teorema de valor medio. ¿Qué me dice? Entonces, f en AB por teorema de valor medio, que estamos diciendo que cumple las hipótesis, por lo tanto se cumple que hay un C, existe un C que está entre A y B, hay un C, no sé dónde, no me importa dónde, pero en ese C se cumple que f' en C vale f de A B menos f de A sobre B menos A. ¿Está? Pero así como se verifica en AB, también se verifica para cualquier par de valores x1 y x2 dentro de AB. Yo puedo aplicarlo, en vez de aplicar el TBM en AB, lo puedo aplicar en x1, x2, a condición de que estén adentro del intervalo. ¿Por qué? Porque si se cumplen las hipótesis en el intervalo grande, también se cumplen en el chiquito. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Y le puedo aplicar acá. Entonces, hay un C en donde entre x1 y x2, pero como está entre x1 y x2, también está entre A y B, donde... ¿Cómo? Es abierto para la derivada. ¿Sí? Bueno, está bien. Sí. ¿Está bien? ¿Podemos poner así? Donde f' en C es esto que está acá. x2, x1, x2 menos x1. ¿Sí? Dada la figura y como los elegí, esto que está acá es mayor que 0. Esto que está acá
tiene que ser mayor que 0. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué signo tiene que tener el numerador? Tiene que ser sí o sí estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, si x1 es más chico que x2, f de x1 tiene que ser más chico que f de x2. ¿Se ve? Porque es positiva la diferencia. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier par de puntos x1, x2 que elijamos, f de x1 tiene que ser menor que f de x2. A una función que en un intervalo cumple esto, le diré que es creciente. Creciente. ¿Sí? Lo puedo escribir así, o también lo puedo escribir así. x2 mayor que x1, f de x2 mayor que f de x1. Estoy diciendo lo mismo. ¿Sí? Estoy diciendo lo mismo. Entonces hay una relación entre el signo de f' en un intervalo. Si conserva su signo f' en un intervalo y ese signo es mayor que 0, por lo tanto la función es f es creciente en el intervalo. Creciente. Ahora, también se puede escribir podemos escribirlo acá. ¿Qué pasa? F crece en AB. En realidad crece en AB así, cerrado. Si f' de x es menor que 0 en AB, entonces f decrece en AB. ¿Qué significa decrecer? Decrecer significa que si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. ¿Sí? Por ejemplo, una recta de pendiente negativa y igual, o f de x, una función lineal, igual menos 2x más 1, es una función decreciente en todos los reales. ¿Sí? Si yo tomo un número cuyo x es mayor, f de x es menor. ¿Sí? Pregunta, x al cuadrado ¿es creciente o decreciente en menos 1, 2? ¿Cómo ambas? Esto, a ver, volvamos. Esto es crecer o ser creciente. Esto es ser decreciente. ¿Se cumple siempre esta o se cumple siempre esta? En x cuadrado en menos 1, 2. A ver, ¿quiere decir que vos decís que se cumple esta? Bueno, a ver, entonces tomo x1 igual menos 1, x2 igual 0. ¿Es cierto que x1 es menor que x2? ¿Menos 1 es menor que 0? Sí. Por lo tanto, f de x1 dice, tiene que ser menor que f de x2. O sea, f de x1 es x1 al cuadrado. Tiene que ser menor que x2 al cuadrado. O sea, menos 1 al cuadrado debería ser menor que 0 al cuadrado. ¿Es cierto eso?
¿Sí o no? Ah, entonces no es creciente. F no es creciente, x cuadrado no es creciente en menos 1, 2. Porque debería ser así. Acá lo dice. Tiene que cumplirse esto siempre. Siempre significa para cualquier par x1, x2. No se cumple. Mira, te encontré un par que no se cumple. ¿O no? Por lo tanto, no es creciente. ¿Ok? Entonces, ¿es creciente? No. ¿Es decreciente? X cuadrado en menos 1, 2, ¿es decreciente? Acá, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, pero no. ¿Sí? No. Entiendo la parte de que es una parábola. Yo te pregunto si es creciente o es decreciente. Acabamos de ver que no es decreciente, no es creciente porque encontré un par que no cumple la definición de creciente. ¿Más fuerte? Eso después. Por ahora estamos en esta parte y estamos usando teorema, esta definición de ser creciente. Ser creciente es cumplir esta definición para todo x1 y x2. Ser decreciente es cumplir esta definición para todo x1 y x2. Pregunta, ¿x cuadrado es o no es decreciente en menos 1, 2? Tengo que usar ¿qué definición? Esta. Si encuentro una que no cumple esta, bárbaro, ya está. Si siempre se cumple esta, bárbaro también está definido. ¿Estamos? ¿Estamos con esto? Bueno, entonces voy a elegir x1 igual 1 y x2 igual x1 igual 0, voy a elegir. Y x2 igual 1. ¿Es cierto que x1, 0 es menor que x2, 1? ¿Se cumple? Ok. Y ahora f de x1, tengo que ver que sea mayor que f de x2. Entonces, f de x1, ¿cómo es con respecto a f de x2? Y es x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, porque esta es la función. Esta es f de x igual a x cuadrado, ¿no? Y entonces ahora tengo que ver si se cumple que esta debería ser mayor. Y x1 es 0. 0 al cuadrado, ¿es mayor que 1 al cuadrado? No. Por lo tanto, ¿es decreciente? No. X cuadrado en menos 1, 2 no es creciente ni decreciente. Punto. ¿Está? Si hacemos la gráfica, ¿qué vemos? Vemos que es algo así. ¿Estamos? Y esta gráfica podemos ver que si yo tomo x1 acá y x2 acá, pareciera ser creciente. Por lo tanto, esto invalida que sea decreciente. Este ejemplo que acabo de ver invalida, no es decreciente. Pero también podría tomarlos acá. Y este ejemplo invalida que sea creciente. ¿Está? Entonces, esta es una función decreciente, la una lineal con pendiente negativa. Esta no es ni creciente ni decreciente en menos 1, 2. Esta que está acá es la misma parábola x cuadrado, pero, la misma función cuadrática x cuadrado en el dominio 0, 2. Ahora cambia la cosa. Ahora ya no va a poder pasar esto. Esta es creciente en 0, 2. O sea que me tengo que fijar la fórmula, me tengo que fijar el dominio, tengo que estar mirando. ¿Está?